En las tierras pantanosas de Tabasco, donde el calor sofocante borra la línea entre lo humano y lo salvaje, hay secretos que la selva prefiere guardar para siempre. El año de 1941 llegó a Tabasco con la misma humedad pegajosa de siempre, con mosquitos que zumbaban como advertencias ignoradas y con un sol que derretía cualquier intento de cordura. En el pequeño pueblo de Tacotalpa, enclavado entre ceibas centenarias y ríos que serpenteaban como venas hinchadas, la vida transcurría con la lentitud propia de quien ha aprendido que apresurarse solo trae más sudor y menos respuestas. Pero ese año, algo comenzó a pudrirse en el corazón de aquella comunidad, algo que ni el calor ni el tiempo lograrían evaporar. Doña Eloísa Méndez había cumplido 67 años ese enero. Era una mujer de espalda encorvada y manos nudosas que temblaban constantemente, como ramas secas agitadas por un viento invisible. Vivía en las afueras del pueblo, en una propiedad que alguna vez fue próspera pero que ahora lucía tan descuidada como su dueña. La maleza había devorado los caminos de piedra, y la cerca de madera se inclinaba hacia la tierra como un borracho buscando dónde caer. Los vecinos más cercanos estaban a casi 1 kilómetro de distancia, lo suficientemente lejos como para que los gritos no llegaran, lo suficientemente cerca como para que los rumores viajaran. Eloísa había enviudado hacía 15 años. Su esposo, don Primitivo, murió de fiebres después de una mordida de serpiente que infectó hasta volverse un mapa de venas negras bajo su piel. No tuvieron hijos. La familia de don Primitivo nunca aceptó del todo a Eloísa, mujer de orígenes humildes que algunos decían había embrujado al hacendado para que se casara con ella. Cuando él murió, la dejaron sola con la propiedad en ruinas y una pensión miserable que apenas alcanzaba para tortillas y frijoles. Pero Eloísa no estaba completamente sola. Tenía a Jacinto. Jacinto era un burro de pelaje gris ceniza, con orejas desproporcionadamente largas y ojos oscuros que parecían contener una tristeza antigua, heredada. Don Primitivo lo había comprado años atrás para trabajar la tierra, pero después de la muerte de su amo, el animal quedó relegado a un cobertizo desvencijado detrás de la casa principal. Eloísa lo alimentaba con los restos de su propia comida, le hablaba en susurros que el viento arrastraba hacia la espesura, y pasaba horas acariciando su lomo mientras el sol se hundía detrás de los árboles como una moneda en agua turbia. Los primeros rumores comenzaron en marzo, cuando Refugio Cárdenas, el aguador del pueblo, pasó cerca de la propiedad de Eloísa al atardecer. Refugio era un hombre simple, de esos que hablan poco pero observan todo, y lo que vio aquella tarde lo dejó paralizado en medio del camino lodoso. A través de los huecos de las tablas del cobertizo, distinguió la silueta de Eloísa de rodillas frente al burro. Sus manos, esas manos temblorosas que todos conocían, recorrían el cuerpo del animal con una lentitud deliberada, casi reverencial. Refugio se quedó mirando más tiempo del que debía, con el corazón golpeándole las costillas como un preso contra los barrotes, hasta que el pudor o el miedo lo hicieron continuar su camino. Esa noche, Refugio no durmió. La imagen se había adherido a sus párpados como sangre seca. Al día siguiente, le contó a su esposa, quien le contó a su comadre, quien le contó al tendero, quien lo mencionó en la cantina. Así funcionaban las cosas en Tacotalpa. Las palabras se reproducían más rápido que las moscas en la carroña, y para cuando llegó abril, todo el pueblo murmuraba sobre la viuda Méndez y su relación antinatural con el burro Jacinto. Don Everardo Solís, el presidente municipal, era un hombre de bigote recortado y traje blanco que se manchaba de sudor antes del mediodía. Escuchó los rumores con la mezcla de disgusto y fascinación que caracteriza a quienes se creen guardianes de la moral pública. Convocó una reunión en el salón municipal, un edificio de adobe con techo de lámina que amplificaba el calor hasta convertirlo en un horno. Asistieron los hombres más prominentes del pueblo, aquellos cuyas opiniones pesaban como piedras en agua estancada. No podemos permitir que esta clase de depravación manche nuestro pueblo, declaró don Everardo, golpeando la mesa con el puño. Su voz retumbaba entre las paredes descascaradas, impregnada de una indignación que parecía alimentarse más del morbo que de la virtud. Somos gente decente, gente de bien. ¿Qué dirán en Villahermosa si esto se sabe? ¿Qué dirán de nosotros? Pero había un problema. Nadie había visto realmente nada concreto. Solo estaban los susurros de Refugio, las medias palabras, las interpretaciones de sombras vistas a través de tablas podridas. Y en 1941, incluso en un pueblo perdido de Tabasco, se necesitaba algo más que rumores para actuar, o al menos eso querían creer.
Fue entonces cuando apareció el padre Julián Echeverría. El sacerdote había llegado a Tacotalpa 2 años atrás, enviado desde la capital después de que el cura anterior muriera de malaria. Era un hombre joven, de apenas 35 años, con ojos hundidos que ardían con el fervor de quien ha encontrado en la religión no consuelo sino batalla. Para él, el mundo era un campo de guerra entre Dios y el demonio, y cada alma era territorio en disputa. El padre Julián escuchó los rumores con una expresión que oscilaba entre el horror y algo más oscuro, algo que brillaba en sus ojos como aceite sobre agua negra. Para él, lo que sucedía a la propiedad de Eloísa Méndez no era simplemente un acto de depravación humana, sino una manifestación directa de la presencia demoníaca en la tierra. En sus sermones dominicales, comenzó a hablar de Sodoma y Gomorra, de ciudades consumidas por el fuego divino, de castigos que caían sobre pueblos enteros cuando toleraban la perversión en su seno. La bestialidad es el pecado más bajo a que puede caer el ser humano, proclamaba desde el púlpito, con las venas del cuello marcándose como cuerdas tensas. Es el abandono total de nuestra naturaleza divina, es convertirnos en menos que animales, porque ni siquiera los animales ofenden a Dios de esta manera. Es la puerta que se abre para que Satanás entre no solo en un alma, sino en toda una comunidad. Las mujeres del pueblo, sentadas en las bancas de madera que crujían con cada movimiento, asentían con expresiones sombrías. Los hombres se removían incómodos, algunos porque la retórica del padre los hacía sentir sucios solo de escuchar, otros porque las palabras despertaban en ellos una curiosidad que preferían no examinar demasiado de cerca. Después de misa, los grupos se formaban en la plaza, y las conversaciones giraban siempre hacia el mismo tema, como agua que busca inevitablemente el punto más bajo. Eloísa dejó de ir al pueblo. Alguien le había llevado el chisme, probablemente con la falsa dulzura de quien disfruta siendo portador de malas noticias. Desde entonces, enviaba a Macario, un muchacho de 16 años que trabajaba para ella a cambio de comida y un techo en el granero, para que comprara lo necesario. Macario era de mente simple, como decían en el pueblo, un joven de sonrisa perpetua y comprensión limitada que había encontrado en Eloísa la única persona que lo trataba con algo parecido a la bondad. ¿Es cierto lo que dicen de la señora Eloísa?, le preguntó el tendero a Macario un día de mayo, mientras pesaba los frijoles con una lentitud calculada. ¿Es cierto que hace cosas con el burro? Macario lo miró sin entender, con esa expresión de desconcierto inocente que enfurecía a quienes buscaban confirmación de sus sospechas. La señora es buena. Ella cuida a Jacinto. Jacinto está viejito y ella lo cuida. Sí, pero ¿cómo lo cuida?, insistió el tendero, inclinándose sobre el mostrador. Otros clientes se habían acercado, formando un semicírculo de cuerpos sudorosos y respiraciones ansiosas. ¿Has visto algo raro? Algo que no sea normal. El muchacho negó con la cabeza, tomó su bolsa de provisiones y salió de la tienda prácticamente corriendo, perseguido por las miradas y las risas sardónicas. Pero su testimonio, o la falta de él, no hizo nada por calmar las aguas. Al contrario, algunos interpretaron su reticencia como prueba de que había algo que ocultar, algo tan terrible que ni siquiera un simple como Macario podía hablar de ello. La situación escaló en junio, cuando 3 hombres del pueblo, envalentonados por el aguardiente y la oscuridad, decidieron ir a la propiedad de Eloísa para ver con sus propios ojos. Eran Refugio Cárdenas, quien había iniciado todo con su testimonio, Octavio Blanco, un campesino de manos como palas y cerebro del mismo tamaño, Ismael Durán, el carnicero, un hombre gordo que respiraba con dificultad y que había perdido 2 dedos cortando carne de cerdo años atrás. Llegaron pasada la medianoche, cuando la luna era apenas una uña amarillenta en el cielo negro. Se movían entre los árboles como sombras ebrias, tropezando con raíces y maldiciendo en susurros. La casa de Eloísa estaba a oscuras, pero del cobertizo salía una luz tenue, el parpadeo anaranjado de una lámpara de aceite. Se acercaron con el corazón acelerado, no solo por la caminata y el alcohol, sino por la anticipación enfermiza de lo que podrían encontrar. Refugio fue el primero en mirar a través de las rendijas de la madera. Lo que vio lo hizo retroceder bruscamente, chocando contra Octavio. ¿Qué? ¿Qué viste?, susurró Ismael con urgencia. Ella está ahí, con el burro, respondió Refugio, la voz estrangulada. Dios santo, está desnuda. Uno por uno miraron. Eloísa estaba efectivamente sin ropa, su cuerpo viejo y consumido por los años iluminado por la luz vacilante.
pero no estaba haciendo lo que ellos esperaban, o temían, o deseaban ver. Simplemente estaba de pie junto a Jacinto, lavándolo con un trapo húmedo, frotando con cuidado las patas del animal, limpiando las costras y la mugre acumulada. Cantaba algo, una canción tan baja que apenas se escuchaba, una nana quizás, o una oración en un idioma que no era del todo español. Pero para los tres hombres, ebrios y alimentados por semanas de rumores, la imagen de aquella mujer desnuda junto al burro fue suficiente. No importaba que no hubiera contacto sexual, que lo único que hacían sus manos fuera limpiar. La desnudez misma era la confirmación que necesitaban, la prueba que el pueblo reclamaba. Regresaron al pueblo antes del amanecer y para cuando salió el sol, ya habían contado su historia a suficientes personas como para que no hubiera vuelta atrás. La historia, por supuesto, perdió matices con cada repetición. Ya no se mencionaba el lavado ni el cuidado. Solo quedaba la imagen de la vieja desnuda en el cobertizo con el burro, y las mentes de los oyentes llenaban los espacios en blanco con las fantasías más oscuras que podían concebir. El padre Julián convocó una asamblea urgente. Esta vez no solo asistieron los hombres prominentes, sino prácticamente todo el pueblo. El calor dentro del salón municipal era insoportable, pero nadie se movía. Todos querían estar ahí, todos querían ser parte de lo que estaba por venir. Hermanos, comenzó el padre, su voz cargada con la gravedad de un profeta antiguo. Hemos sido pacientes. Hemos esperado. Hemos confiado en que esta situación se resolvería por sí misma. Pero la maldad no se resuelve sola. La maldad crece, se expande, contamina todo lo que toca. Ahora tenemos testimonios directos de lo que ocurre en esa propiedad maldita. Hizo una pausa, dejando que el silencio se espesara como la humedad del aire. No podemos permitir que esta abominación continúe, no solo por el bien de nuestras almas, sino por el bien de nuestros hijos, de nuestras familias. ¿Qué clase de ejemplo estamos dando? ¿Qué clase de pueblo somos si toleramos esto? Las voces se alzaron en el salón municipal como un coro discordante de indignación. Algunas mujeres lloraban, cubriéndose el rostro con pañuelos húmedos de sudor. Los hombres gritaban propuestas que iban desde expulsar a Eloísa del pueblo hasta cosas más oscuras que no se atrevían a formular completamente, pero que flotaban en el aire como humo tóxico. Don Everardo tuvo que golpear la mesa repetidamente para restaurar algo parecido al orden. Debemos actuar conforme a la ley, declaró el presidente municipal, aunque su voz carecía de la convicción que sus palabras pretendían transmitir. Mandaré telegrama a Villahermosa, a las autoridades estatales. Ellos sabrán cómo proceder en un caso como este. Pero el padre Julián negó con la cabeza, una sonrisa amarga curvando sus labios. Las autoridades estatales, los mismos que están ocupados repartiendo tierras y destruyendo la iglesia, los mismos que han declarado la guerra contra Dios. No, don Everardo, esto es asunto nuestro, de esta comunidad. Es nuestra responsabilidad limpiar nuestra propia casa. Hubo murmullos de aprobación. El gobierno de Cárdenas y sus reformas agrarias no eran populares entre muchos de los presentes, especialmente entre aquellos que habían perdido tierras o que veían en cada cambio una amenaza a su forma de vida. La retórica del padre encontraba terreno fértil en ese resentimiento. Se formó un comité, como siempre sucede en estos casos. 6 hombres que se consideraban los más respetables del pueblo, encabezados por don Everardo y el padre Julián. Su misión era investigar formalmente las acusaciones y tomar las medidas apropiadas. Nadie definió exactamente qué significaba eso, pero todos entendieron que algo definitivo estaba por suceder. 2 días después, el comité se presentó en la propiedad de Eloísa. Era media tarde, esa hora en que el calor alcanza su punto más brutal y hasta los pájaros guardan silencio. Llegaron en 2 carretas, levantando nubes de polvo que se pegaban a la piel como una segunda capa de mugre. Macario los vio llegar desde el granero y corrió a advertir a Eloísa, pero ya era tarde. La anciana salió de su casa usando su mejor vestido, uno negro que había sido de su difunto esposo y que ahora le quedaba enorme, colgando de sus hombros huesudos como un sudario. Su rostro no mostraba miedo, solo una especie de cansancio profundo, la resignación de quien ya ha vivido demasiado y ha visto demasiado como para sorprenderse de la crueldad humana. Doña Eloísa, comenzó don Everardo, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía que contrastaba grotescamente con lo que estaba por venir. Hemos venido a hablar sobre ciertos comportamientos que han llegado a nuestro conocimiento.
Ya sé por qué vienen, respondió Eloísa con voz ronca, quebrada por años de soledad y conversaciones solo con animales. El pueblo entero no habla de otra cosa. Pero están equivocados. Jacinto es lo único que me queda. Es mi compañía, mi responsabilidad. Lo cuido porque nadie más lo haría. El padre Julián dio un paso adelante, sus ojos brillando con ese fervor que asustaba incluso a sus aliados. Señora, hemos recibido testimonios de que usted mantiene una relación carnal con ese animal. Eso no es solo un pecado mortal, es un crimen contra natura, contra Dios mismo. Eloísa rió, una risa seca como hojas muertas. ¿Relación carnal? Padre, míreme, tengo 67 años. Mi cuerpo está más muerto que vivo. ¿De verdad creen que tengo la fuerza o el deseo para lo que están imaginando? Lo único que hago es cuidarlo, bañarlo, darle de comer. Es un animal viejo y enfermo, como yo. Entonces no tendrá inconveniente en que inspeccionemos su propiedad, dijo don Everardo. No era una pregunta. Eloísa miró al grupo de hombres frente a ella. Reconoció a Refugio entre ellos, al carnicero Ismael, a otros que alguna vez habían sido clientes de su difunto esposo. En sus rostros vio no solo disgusto o indignación moral, sino algo más visceral, una mezcla de excitación y repulsión que los hacía peligrosos. Comprendió en ese momento que nada de lo que dijera importaría, que la verdad era irrelevante frente a la historia que el pueblo ya había decidido creer. «Hagan lo que tengan que hacer», murmuró, y se hizo a un lado. Los 6 hombres recorrieron la propiedad como perros de caza buscando rastros de sangre. Entraron a la casa, revolviendo las pocas pertenencias de Eloísa, abriendo cajones, volcando muebles. No encontraron nada incriminatorio porque no había nada que encontrar, solo la evidencia de una vida de pobreza y soledad. Platos sin lavar, ropa remendada hasta la transparencia, un camastro con sábanas amarillentas. Pero en el cobertizo encontraron lo que buscaban, o más bien, lo que decidieron interpretar como evidencia. Había mantas en el suelo, formando algo parecido a un nido. Había restos de comida, trozos de pan y fruta a medio comer. Y había manchas en la madera del piso, manchas oscuras que podrían haber sido cualquier cosa, lodo, agua sucia, sangre de animal, pero que los hombres miraron con expresiones de horror teatral. «Aquí es donde sucede», declaró el padre Julián, señalando el espacio como si estuviera marcando el sitio de un milagro al revés, una manifestación del mal. «Aquí es donde esta mujer ha estado pecando contra Dios y la naturaleza». Jacinto, el burro, los observaba desde un rincón del cobertizo con esos ojos grandes y oscuros. El animal temblaba, asustado por la invasión de extraños, por los gritos y el movimiento brusco. Tenía costras en las patas, irritaciones en la piel que Eloísa intentaba curar con sus remedios caseros. Se veía viejo, cansado, enfermo. Pero para los hombres del comité, era la evidencia viviente del crimen, el cómplice silencioso de una perversión que había manchado a todo el pueblo. Regresaron donde Eloísa los esperaba sentada en el escalón de su casa, con Macario parado detrás de ella como un guardián inútil. El muchacho lloraba en silencio, sin entender exactamente qué estaba pasando, pero comprendiendo que era algo terrible. «Doña Eloísa Méndez», comenzó don Everardo con voz oficial, como si estuviera leyendo una sentencia escrita en piedra. «El comité ha determinado que hay evidencia suficiente de comportamiento inmoral y antinatural en su propiedad. Se le ordena abandonar este lugar en un plazo de 3 días. Si no lo hace voluntariamente, será removida por la fuerza». «¿Y a dónde se supone que debo ir?», preguntó Eloísa sin levantar la vista. «Esta es mi casa. Es todo lo que tengo». «Eso debió pensarlo antes», respondió el padre Julián sin una pizca de compasión en su voz. «Las consecuencias de nuestros pecados siempre llegan, tarde o temprano. Dios es paciente, pero también es justo». «¿Y Jacinto?», susurró la anciana. «¿Qué pasará con él?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Los hombres se miraron entre sí, algunos bajando la vista, otros sosteniéndola con una dureza que rayaba en la crueldad. Fue Ismael, el carnicero, quien finalmente habló. «El animal debe ser sacrificado. Es lo más apropiado. Ha sido contaminado. No puede quedarse aquí. No puede ser vendido a otra persona. Sería como propagar la enfermedad». Eloísa se levantó tan bruscamente que Macario tuvo que sostenerla para que no cayera. Su rostro, normalmente del color de la cera vieja, se había vuelto de un rojo enfermizo.
No, no pueden hacerle eso. Él no ha hecho nada malo. Es solo un animal viejo y cansado. Precisamente por eso, intervino don Everardo, con una suavidad falsa que era más cruel que cualquier grito. Sería una misericordia. Mírenlo, está sufriendo. Y después de todo lo que ha pasado, no podemos permitir que continúe viviendo como una especie de monumento a este pecado. La anciana se abalanzó hacia el padre Julián, cayendo de rodillas frente a él, agarrándose a su sotana negra con manos que temblaban incontrolablemente. Padre, por favor, por todo lo sagrado, no dejen que le hagan daño. Yo me iré, haré lo que sea, confesaré lo que quieran que confiese, pero no toquen a Jacinto. Es lo único que tengo, lo único que me ha mantenido cuerda todos estos años. El sacerdote la miró desde arriba, y por un momento, algo parecido a la duda cruzó por su rostro. Pero solo fue un momento. Se liberó de su agarre con un movimiento brusco que hizo que Eloísa cayera al suelo polvoriento. Su apego a esa bestia solo confirma la naturaleza de su pecado, declaró, limpiándose la sotana como si el contacto lo hubiera manchado. Una mujer decente no suplicaría así por un animal. Una mujer decente aceptaría su castigo con humildad. Los hombres se marcharon dejando a Eloísa en el suelo, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo frágil. Macario se arrodilló junto a ella, sin saber qué hacer, solo ofreciendo su presencia como único consuelo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, colores hermosos que contrastaban obscenamente con la fealdad de lo que acababa de ocurrir. Esa noche, Eloísa no durmió. Se quedó en el cobertizo con Jacinto, sentada en las mantas que los hombres habían señalado como evidencia de su depravación. Acariciaba el lomo del burro con movimientos lentos, mecánicos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Perdóname, le susurraba al animal una y otra vez. Perdóname por no poder protegerte. Perdóname por ser vieja y débil e inútil. Perdóname por necesitarte tanto. Jacinto la miraba con esos ojos que parecían contener algo más que instinto animal, una comprensión que trascendía las palabras. Rozaba su hocico contra el hombro de Eloísa, un gesto simple que la anciana había llegado a interpretar como afecto, como la única forma de amor que le quedaba en este mundo. Al día siguiente, la noticia de la sentencia del comité se había extendido por todo Tacotalpa. Las reacciones fueron variadas. Algunos celebraban la decisión como una victoria de la moral y la decencia. Otros, los menos, se sentían incómodos con la severidad del castigo, aunque ninguno se atrevía a expresar sus dudas en voz alta. El miedo a ser asociado con la defensa de la depravación era suficiente para mantener a los disidentes en silencio. Pero hubo quien sí habló. Fue Josefina Ramos, una mujer de 50 años que había conocido a Eloísa cuando ambas eran jóvenes, antes de que la vida las arrastrara por caminos diferentes. Se presentó en el salón municipal pidiendo hablar con don Everardo. Conozco a Eloísa desde hace más de 40 años, dijo Josefina, de pie frente al escritorio del presidente municipal. Sé cómo es. Sé que está sola, que está enferma de la cabeza por la soledad. Pero lo que están diciendo de ella es imposible. Es una mujer que apenas puede caminar sin ayuda. ¿Cómo creen que podría hacer lo que están acusándola de hacer? Don Everardo la miró con una mezcla de lástima e irritación. Josefina, entiendo tu lealtad hacia una vieja amiga. Es noble de tu parte. Pero tenemos testimonios. Hemos visto la evidencia con nuestros propios ojos. No es una cuestión de lo que creemos o dejamos de creer. Es una cuestión de hechos. ¿Hechos? ¿Qué hechos?, presionó Josefina, su voz subiendo de volumen. ¿Vieron algo más que a una vieja cuidando a un animal? Porque si la desnudez fuera un crimen, la mitad del pueblo estaría en prisión considerando cómo se baña la gente en el río. Cuida tu lengua, mujer, advirtió don Everardo, poniéndose de pie. No querrás que la gente comience a preguntarse por qué defiendes tan fervientemente este comportamiento. No querrás que piensen que compartes las inclinaciones de la viuda Méndez. La amenaza era clara como agua cristalina. Josefina sintió como el miedo se enroscaba en su estómago como una serpiente. Sabía que en un pueblo como Tacotalpa, la sospecha era tan condenatoria como la culpa. Una palabra equivocada, una defensa demasiado entusiasta, y ella misma podría convertirse en blanco de los rumores y la persecución. Se retiró sin decir nada más, pero esa noche fue a visitar a Eloísa. Llevó comida,
algo de ropa, y lo más importante, la confirmación de que no todos en el pueblo habían perdido la capacidad de ver más allá de la histeria colectiva. «Tienes que irte», le dijo a Eloísa mientras tomaban café aguado en la cocina destartalada. «Esta gente está enloquecida. No sé qué esperan lograr, pero cuando la multitud se convence de algo, no hay razón que valga». «No puedo dejar a Jacinto», respondió Eloísa con simple determinación. «Si me voy, lo matarán. Y si me quedo, también lo matarán. No hay salida, ¿verdad?». Josefina no pudo sostenerle la mirada. Ambas sabían la respuesta. En la mañana del tercer día, el plazo se cumplió. Eloísa no se había marchado. Tampoco había hecho ningún intento de huir o de esconder al burro. Simplemente se había quedado, esperando lo inevitable con la resignación de quien ya no tiene fuerzas para luchar. El comité regresó, pero esta vez no estaban solos. Los acompañaban al menos 20 hombres del pueblo, algunos curiosos, otros genuinamente convencidos de que estaban participando en un acto de justicia divina. Traían sogas, machetes, y el carnicero Ismael llevaba su cuchillo más grande, el que usaba para desangrar cerdos. Eloísa los esperaba sentada en el escalón de su casa, vestida con el mismo vestido negro, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Su rostro era una máscara de dolor y aceptación. «He decidido quedarme», dijo con voz clara cuando el grupo se detuvo frente a ella. «Esta es mi casa. Aquí enterré a mi esposo. Aquí he vivido toda mi vida de casada. No me iré». Don Everardo suspiró, un sonido cargado de frustración pero también de cierta satisfacción oscura. «Entonces nos has dejado sin opciones, Eloísa. Procederemos según lo acordado». Los hombres se movieron hacia el cobertizo como una manada con propósito único. Macario intentó interponerse, sus brazos extendidos en un gesto patético de protección, pero 2 hombres lo apartaron con facilidad, arrojándolo al suelo donde se quedó llorando y gritando incoherencias que nadie escuchó. Jacinto relinchó cuando las manos ásperas lo agarraron, un sonido agudo de terror que cortó el aire húmedo como un cuchillo. El animal intentó resistirse, pero estaba viejo y débil, y los hombres eran muchos. Lo arrastraron fuera del cobertizo, sus patas raspando la tierra seca, dejando surcos que parecían las últimas palabras de algo que no podía hablar. Eloísa se levantó tambaleándose, tratando de alcanzarlos, pero el padre Julián la detuvo, sujetándola con fuerza por los hombros. «Mírame, mujer», le ordenó, obligándola a girarse hacia él. «Esto es necesario. Esto es la purificación. El dolor que sientes ahora es el dolor del pecado siendo arrancado de tu alma. Acéptalo como penitencia». Pero Eloísa ya no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Jacinto, en el burro que había sido su única compañía, su único consuelo en años de soledad aplastante. Vio cómo lo ataban a un poste en el centro del patio, cómo Ismael se acercaba con el cuchillo brillando bajo el sol despiadado de junio. «Esperen», gritó con una voz que no parecía suya, una voz que salía desde algún lugar profundo y antiguo dentro de ella. «Si van a matarlo, mátenme a mí también. ¿De qué sirve mi vida sin él? ¿Qué sentido tiene seguir respirando en este mundo cruel y vacío?». Los hombres se detuvieron, mirándose entre sí con incomodidad. Una cosa era sacrificar a un animal bajo el pretexto de la higiene moral, y otra muy diferente era contemplar el asesinato directo de una anciana, sin importar cuán despreciable consideraran su comportamiento. «Nadie va a matarte, Eloísa», dijo don Everardo, pero su voz había perdido parte de su seguridad anterior. «Esto no es una ejecución. Es simplemente una medida necesaria para limpiar el pueblo de la contaminación». «Contaminación», repitió Eloísa, y de repente soltó una carcajada, un sonido tan inesperado y terrible que varios hombres retrocedieron instintivamente. ¿Quieren hablar de contaminación? Miren a su alrededor. Este pueblo está podrido desde adentro. Podrido de chismes, de odio, de gente que busca en la desgracia ajena una excusa para sentirse superior. Yo no contaminé nada. Ustedes ya estaban sucios mucho antes de que comenzaran a inventar historias sobre mí. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los insectos parecían haber dejado de zumbar. El padre Julián abrió la boca para responder, probablemente para lanzar otra condena bíblica, pero antes de que pudiera hacerlo, algo extraordinario sucedió. Jacinto, atado y rodeado de hombres con armas, levantó la cabeza y emitió un rebuzno largo y lastimero que resonó por toda la propiedad.
No era el sonido ordinario de un burro. Era algo más profundo, más humano casi, un gemido que parecía contener todo el sufrimiento acumulado no solo del animal, sino de la anciana, del muchacho simple, de todos los que alguna vez habían sido juzgados injustamente por una turba sedienta de sangre. Ismael levantó el cuchillo, pero su mano temblaba. No era un hombre particularmente sensible. Había matado cientos de animales en su vida, pero algo en ese momento lo hizo dudar. Miró al padre Julián buscando confirmación, buscando que alguien más fuerte que él tomara la responsabilidad de lo que estaba por hacer. «Hazlo ya», ordenó el sacerdote, su voz cortante. «Cada segundo que esperamos es un segundo más que el demonio tiene para sembrar dudas en nuestros corazones». El cuchillo descendió. La sangre brotó, oscura y espesa, empapando la tierra seca que la absorbió con avidez obscena. Jacinto cayó de rodillas primero, luego de costado, sus ojos aún abiertos, aún mirando hacia donde estaba Eloísa. El animal murió sin hacer otro sonido, con una dignidad que contrastaba brutalmente con la indignidad de su muerte. Eloísa gritó. Fue un grito que salió desde lo más profundo de su ser, un alarido que heló la sangre de todos los presentes. Se desplomó en los brazos del padre Julián, quien la soltó inmediatamente como si quemara. La anciana cayó al suelo y se quedó allí, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo consumido. Los hombres comenzaron a dispersarse rápidamente. Ahora que el acto estaba consumado, ahora que habían derramado la sangre que creían necesaria, querían alejarse del lugar lo más rápido posible. Algunos evitaban mirar el cuerpo del burro, otros evitaban mirar a Eloísa. Todos evitaban mirarse entre sí, como si el contacto visual pudiera revelar algo que preferían mantener oculto. «Ya está hecho», declaró don Everardo, limpiándose el sudor de la frente. «Que esto sirva de lección para todos. En Tacotalpa no toleramos el pecado, no toleramos la perversión. Somos un pueblo de gente decente». Se marcharon dejando a Eloísa en el suelo junto al cadáver de Jacinto. Solo Macario se quedó, arrastrándose hacia ella, abrazándola con torpeza mientras ambos lloraban. El sol continuó su recorrido implacable por el cielo, indiferente al dolor humano como siempre lo ha sido y siempre lo será. Eloísa murió 3 semanas después. Oficialmente fue de causas naturales, de un corazón que simplemente se detuvo una noche mientras dormía. Pero todos en el pueblo sabían la verdad. Había muerto de soledad, de tristeza, del veneno lento que es vivir en un mundo que te ha arrebatado lo único que amabas. No hubo funeral. El padre Julián se negó a oficiar uno, declarando que una pecadora como ella no merecía las bendiciones de la iglesia. La enterraron en una esquina del cementerio, en tierra no consagrada, sin lápida ni cruz. Macario fue el único que asistió, colocando flores silvestres sobre la tierra recién removida y murmurando oraciones que había escuchado pero que no comprendía completamente. El pueblo intentó olvidar. Como siempre hacen los pueblos después de sus actos más oscuros, intentaron enterrar la memoria junto con el cuerpo. Pero algunos recuerdos no se dejan enterrar tan fácilmente. Refugio Cárdenas, el aguador que había iniciado todo con su testimonio, comenzó a beber. Cada noche en la cantina, consumía aguardiente hasta que las palabras se le enredaban en la lengua y tenía que ser llevado a casa por amigos que gradualmente dejaron de considerarlo amigo. En sus borracheras, hablaba de ojos que lo seguían en la oscuridad, de rebuznos que escuchaba cuando no había burro cerca, de una culpa que le carcomía las entrañas como ácido. Ismael, el carnicero, descubrió que ya no podía matar animales sin que sus manos temblaran incontrolablemente. Su negocio comenzó a decaer. Los clientes se quejaban de cortes irregulares, de carne maltratada. Eventualmente tuvo que cerrar y mudarse a otro pueblo, aunque los rumores decían que allá tampoco pudo escapar de los fantasmas que lo perseguían. El padre Julián permaneció en Tacotalpa 2 años más antes de ser transferido a una parroquia en Chiapas. Su salud se había deteriorado visiblemente. Había perdido peso, su piel había adquirido un tono grisáceo, y sus sermones, antes llenos de fuego y convicción, se habían vuelto mecánicos, vacíos. Algunos decían que había encontrado a Dios de nuevo, otros que lo había perdido por completo. Nadie sabía con certeza. Don Everardo Solís continuó siendo presidente municipal hasta que las elecciones de 1943 lo sacaron del cargo. Los votantes nunca dijeron explícitamente por qué, pero todos entendieron. Pasó sus últimos años en su casa, cada vez más retraído, cada vez más amargado,
hablando solo de los tiempos mejores cuando la gente respetaba la autoridad y el orden. Y Macario, el muchacho simple, vagó por las calles de Tacotalpa durante años, contando a quien quisiera escuchar la historia de la señora Eloísa y su burro Jacinto. La mayoría lo ignoraba, considerándolo apenas un paso arriba de los perros callejeros. Pero algunos, especialmente los niños, lo escuchaban con atención mórbida, y así la historia se preservó, pasando de boca en boca, transformándose con cada repetición pero manteniendo su núcleo oscuro intacto. Porque esa es la naturaleza de las historias como esta. No importa cuánto intente un pueblo olvidar, no importa cuántas capas de silencio y tiempo se acumulen sobre los hechos. Las historias de injusticia, de crueldad disfrazada de rectitud, de vidas destruidas por el miedo y la ignorancia, esas historias tienen una forma de sobrevivir. Hoy, más de 80 años después, quedan pocas personas vivas que recuerden los eventos de 1941. La propiedad de Eloísa hace tiempo que fue reclamada por la selva, sus estructuras colapsadas bajo el peso de la vegetación y el tiempo. El cobertizo donde murió Jacinto es apenas un montón de madera podrida. La casa donde Eloísa pasó sus últimos días solitarios es un esqueleto de adobe y recuerdos desmoronados. Pero en las noches calurosas de junio, cuando el aire está tan espeso que cuesta respirar, algunos lugareños juran que todavía se puede escuchar algo en aquella dirección. Un rebuzno débil y lastimero que viene de ninguna parte y de todas partes a la vez. Y si prestas mucha atención, si te atreves a acercarte a las ruinas de lo que una vez fue la propiedad Méndez, puedes escuchar algo más. El sonido de una anciana llorando, llamando a un hombre que ya nadie recuerda, buscando en la oscuridad algo que le fue arrebatado injustamente y que nunca, ni en la muerte, pudo recuperar. Tal vez era verdad lo que hicieron, o tal vez era mentira. Tal vez Eloísa era culpable de los pecados que le atribuyeron, o tal vez era solo una vieja sola que encontró consuelo en la única criatura que no la juzgaba. La verdad, como sucede con tantas historias enterradas en pueblos pequeños, se perdió en algún punto entre los hechos y la ficción, entre lo que realmente ocurrió y lo que la gente necesitaba creer que ocurrió. Lo único cierto es que aquella historia dejó cicatrices en Tacotalpa, cicatrices que nunca sanaron del todo. Y nos recuerda que los monstruos más terribles no siempre tienen garras y colmillos. A veces tienen rostros respetables, títulos importantes, y la convicción absoluta de que sus acciones están justificadas por una moralidad superior. Así termina esta historia de sombras y secretos, de crueldad disfrazada de virtud, de soledad tan profunda que busca consuelo donde puede encontrarlo. Si estas historias te atrapan como a mí, si sientes que hay algo valioso en rescatar del olvido estos relatos oscuros que la historia oficial prefiere ignorar, entonces quizás este no sea nuestro último encuentro. Hay muchos más secretos enterrados en los pueblos de México, muchas más historias que esperan en la oscuridad que alguien las cuente. Y si decides quedarte, si decides acompañarme en este viaje por los rincones más sombríos de nuestra historia, te prometo que cada relato será una ventana a esos lugares donde la luz prefiere no entrar. Porque al final, recordar no es solo un acto de curiosidad. Es un acto de justicia, aunque llegue décadas tarde. Es darles voz a quienes fueron silenciados, aunque esa voz ahora sea apenas un susurro en la oscuridad. Hasta que nos encontremos de nuevo, en la próxima historia, en el próximo misterio que se niega a permanecer enterrado. Que la noche los trate con más amabilidad de la que trató a Eloísa Méndez.